¿Qué tal? Buenos días. Soy Patti Bueno. Estoy aquí con mi invitada especial, Vivian Blair. Estoy muy emocionada de tenerla aquí con nosotros en tu programa Amorte por Radio 13 Digital, en el programa donde hablamos de todas las cosas relacionadas a la muerte. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Hoy les tenemos un programa fascinante y Vivian le encanta empezar todas las cosas con las que trabaja con una canción especial para poder salirnos un poquito de la mente, de lo cotidiano, de las preocupaciones diarias y entrar un poquito al espacio del corazón. Entonces, los invitamos a que escuchen una canción que vamos a poner a continuación para poder entrar un poco en silencio y estar aquí sintonizados con el corazón. ¿Listo? Les voy a pedir que vayan cerrando sus ojos, se pongan cómodos y escuchen. Pura samane, pura samane, pura samane, pura samane, pura mamane, pura mamane. In this world, the human heart. Bienvenidos. Vivian, es un placer tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí. Esta canción que nos compartes es de Michael Mead y es una canción que habla de lo importante que es para llamar a los espíritus, poder cantarles una canción. ¿Es así? ¿Es correcto? Es así, fíjate que me inspira mucho este Michael Mead, lo descubrí, porque él trabaja mucho con la idea de convocar a la comunidad. Ajá. Y creo que tú tienes aquí una comunidad Amorte que debe estar escuchando en este momento. Y me encanta que convoque a la comunidad, pero también a los niños, a los ancestros, a los visibles y los no visibles. Entonces a mí me da mucha cuerda poder compartir contigo y tus radioescuchas esta canción. Muchas gracias por compartirla con Gracias. nosotros. Pues esta mañana tenemos mucho que cubrir. Vivian tiene muchas cosas interesantes de qué hablarnos el día de hoy porque tiene una vida fascinante, tiene una familia fascinante y bueno, pues tiene infinitos temas que compartir con nosotros acerca del programa del día de hoy. Vamos a comenzar dando la introducción. Vivian es la nieta de Antonieta Rivas Mercado y estamos haciendo un homenaje el día de hoy a la escritora Catherine Blair, que dedicó 20 años de su vida a hacer una investigación sobre la vida de Antonieta Rivas Mercado para entender muchos hechos que habían sucedido en su vida que no tenían una explicación lógica, ¿no? Que quería como integrar para la vida de su esposo, para la vida de su familia, ¿no? De muchas respuestas que no encontraba en ningún lado. Entonces, pues está como toda esa parte espiritual, el más allá, la parte de la constelación, de lo sistémico, de qué la lleva a hacer esta investigación. ¿Cuáles son las preguntas a las cuales no encuentra respuesta? Que dicen, no, hay algo más aquí que mi corazón me dice o en mi intuición me dice que están y que no están siendo reconocidas. Platícanos un poquito, Ay, Vivian. Pati, gracias. Bienvenida. Gracias por la oportunidad. Creo que es la primera vez que se habla en público de un tema que no es lineal, que no es mental, que no es la historia, ¿no? Mi mamá, Catherine Blair, falleció hace poco más de 2 meses, ¿sí? Y yo te diría hoy que ella fue un instrumento.
Estoy Sí. de acuerdo contigo. Bueno, Que tuve el privilegio de conocerla, de ir a comer con absolutamente. ustedes Bueno. hace unos meses apenas, y fue una experiencia realmente súper rica. Gracias, porque ella lo disfrutó enormemente. Catherine fue mi madrastra. Yo perdí a mi mamá cuando tenía yo 12 años y Catherine llegó a mi vida. Ella descubrió a Antonieta porque recibió una carta de una amistad que decía: me acabo de enterar que te casaste con Donald Blair Rivas Mercado. Es el hijo de Antonieta que se suicidó en Notre Dame. Y la verdad es que mi mamá contaba que mi papá nunca hablaba de su familia, ¿sí? Entonces, Catherine sintió que tenía que averiguar y descubrir qué lleva a una madre a quitarse la vida abandonando a su hijo. Eso fue lo que detonó en ella, que yo digo, en la profundidad de su corazón, ¿sí? Y que finalmente la lleva a escribir una novela histórica. Y que además se tarda, no solo escribe una novela histórica, sino que se tarda 20 años en hacer esta investigación. Así es. Y todo lo que, a mí lo que me parece fascinante es todo lo que sucede a nivel familiar, a nivel sistémico, a nivel de constelación, cuando los hechos salen a la luz. ¿Cuánta sanación se puede dar en una familia son 7 generaciones atrás y 7 generaciones hacia adelante, ¿no? Las que realmente se acomodan cuando podemos integrar todas estas piezas del rompecabezas que no le hemos podido dar un lugar en nuestra familia por lo que sea, falta de información, por secretos, por vergüenza. Es fascinante, me parece, esta propuesta de sistémica. Fíjate que me encanta que describas lo sistémico y la constelación. O sea, porque hay la parte invisible de la constelación que se estaba tejiendo, ¿no? Mi mamá empezó a entrevistarse con las hermanas de Antonieta. O sea, sus primeros pasos fueron entrevistar a personas que conocieron directamente a Antonieta. Sí. Ella llevaba una grabadora y las más veces se le olvidaba la grabadora y escuchaba. Y yo digo que realmente se permeaba su corazón. Sí. Y entonces después fue entrevistando, pues una entrevista la llevaba a otra, deberías de conocer a fulano, o sea, conoció y entrevistó a Andrés Enestrosa, que vivió con Antonieta, que fue senador, historiador, un mundo de personajes. Cuéntame un poquito, Vivian, ¿cómo fueron estos primeros encuentros con la familia de tu abuela para Catherine? Porque sí estaban abiertos a hablar de que había sido un suicidio al principio y contarle la historia tal cual fue, o no fue, no fue tan fácil. A mi papá le dijeron que se había enfermado y que estaba en un hospital en París. Sí. Mi papá a mí me dijo que ellos vivían, Antonieta y él vivían en una pensión en Bordeaux, o sea, pocos recursos económicos después de haber tenido una vida muy holgada, sí. Y él recuerda la última noche que la vio. Compartían un espacio, una recámara, ella escribía a la luz de un foco, sí. Y mi papá me dijo a mí, yo sentí que ya no la iba yo a ver. Entonces, al día siguiente, en la madrugada, o sea, que ella se va, entonces cuando ella no regresa, o sea, el niño de 12 años sabe que ya no la va a ver. Y los adultos dicen, nada por unos días. Sí. Cuando sale la novela de mi mamá,
pues hubo familia que se escandalizó, ¿sí? Se molestó, ¿sí? Y hubo familia que pues estuvo muy relajada en torno a la novela, porque debemos de subrayar que fue novela. Exactamente. ¿Sí? Los datos históricos corroborados por historiadores, pero es una novela. Exacto. Sí. Cuéntanos un poco sobre la vida de tu abuela. ¿Quién es Antonieta Rivas Mercado? Vamos a hablar un poquito antes de donde empieza, digamos que la gran historia que lleva a cabo la investigación de Catherine Blair. ¿Qué fue lo que sucedió? Mira, yo era muy niña cuando yo me supe de Antonieta. Estábamos jugando un domingo y una prima que estudiaba en escuela de monjas me dijo, ay Vivian, esta semana nos enseñaron las monjas que tu abuela se suicidó en Notre Dame y que el Papa tuvo que ir a consagrar la catedral. Yo me quedé como si me hubieran hablado en un idioma que no entendía. No tenía yo parámetros para entender lo que me había dicho. ¿Sí? Cuando nos subimos al coche con mis padres para irnos de casa de vuelta esa tarde, sentí vergüenza por primera vez, o sea, que yo recuerdo, de tengo información que no debo de tener. Okay. Entonces, años después, mi mamá biológica muere, Catherine entra y empieza a abrir, y ella regresaba de entrevistas y compartía alguna anécdota, ¿sí? Y mi papá, muy serio, sumamente introvertido, no comentaba. Hubo momentos en el que ella le pide como permiso, oye, creo que quiero escribir una novela, ¿sí? He averiguado esto, siempre he querido escribir y creo que he encontrado mi historia, ¿sí? Y él le dijo, adelante. En momentos él le dijo, es tu historia, no es mi madre, ¿sí? Pero al final él reconoce que por Catherine, por su esposa amada, por mi mamá, conoce a su mamá. De alguna manera su esposa le regresa, ¿no? Como toda esta paz y toda esta conexión con su madre, o sea, es como un puente de alguna manera y también recupera como mucha información de muchas coincidencias, ¿no? Sí. Por ejemplo, tu madre muere, tu madre biológica muere, tú tienes la misma edad Sí. cuando muere tu madre biológica que tenía tu padre cuando muere su mamá, ¿es correcto? Por eso te digo que hay una constelación. Sí, hay una Sí. constelación. Este no es un proceso lineal que puedes entender o dar una interpretación mental exclusivamente. No, sí. No es así. Catherine, o sea, 20 años, o sea, y sabes que escribió en inglés. Sí, sí. Sí. Esa es otra, o sea, y creo que no se hubiera logrado si no hubiera sido este personaje que para mí, bueno, podemos decir en términos de nacionalidades estadounidense, sí, pero con el corazón mexicano. Llegó aquí a la edad de 3. Sí, y con un amor a México impresionante. Sí, es fascinante, es una historia que realmente, tal vez para ustedes que no la conozcan, vale muchísimo la pena que lean el libro de A la sombra del ángel para que sepan la fascinante historia de Antonieta Rivas Mercado que descubre Catherine Blair y la lleva a esta investigación de 20 años. Vamos a ir a un corte comercial y regresando quisiera hablar con Vivian sobre todo lo que significa para ti la muerte, toda la simbología, todo lo que en tu familia representó el suicidio, todas estas cosas de las que no se hablaban, todos estos tabús y la gran sanación e integración que sucedió gracias a Catherine Blair. No se vayan, sigan aquí con nosotros, regresamos en un momento en su programa Amor de por Radio 13 Digital.
aquí en su programa Amorte por Radio 13 Digital. Estamos hablando de un tema fascinante, de la muerte de Antonieta Rivas Mercado. Estamos hablando de la escritora Catherine Blair, escritora del libro A la sombra del ángel. Vamos a hablar, tenemos muchas cosas emocionantes de las cuales hablar, nos queda poco tiempo, pero me encantaría, Vivian, que pudiéramos tocar un poquito el suicidio, la importancia de los rituales, la importancia de hacer un espacio en nuestra vida para poder tener más entendimiento de la muerte, de cómo sucedieron los hechos, para que realmente los muertos puedan descansar. Cómo es impresionante cuando hay historias que no comprendemos bien, estos secretos familiares que están como nada más esperando que alguien pueda destaparlos, como para traer un cierre a la familia, para traer una calma. ¿Nos puedes hablar un poco sobre esto? Que es impresionante este tema. Gracias, Patti. Gracias por los temas. ¿Sí? El suicidio. Para mí, Antonieta no fue el único suicidio en mi pasado. Una psicoterapeuta un día me dijo que yo tenía 2 suicidios en mi pasado. Y yo, la verdad, no entendí. Pero me señaló que el morir de alcoholismo es una forma de suicidio, y ese fue el caso de mi mamá biológica. El suicidio de Antonieta, pues por muchos años, yo te diría que hasta que se publicó la novela de mi mamá, Catherine Blair, pues era tema tabú. O sea, simplemente el suicidio, o sea, yo le daba la explicación de que no se hablaba porque pues, era un pecado. Claro, sí, el pero suicidio además, es un pecado. Por supuesto, y además querer tapar un tema tan público, porque no Sí. fue que se suicidó en su casa con una sobredosis de pastillas, fue un suicidio público en Notre Dame, en una catedral que después tuvo que ir el Papa, porque Consagrar, porque fue una catedral, entonces se cerró hasta que llegara el Papa a volver a abrirlo. Y hoy día, la catedral, en los archivos de la catedral, no hay registro de ese suicidio. Si tú cruzas el río y te vas del otro lado al municipio, o sea, ahí está el registro de que recogieron el cadáver. Entonces, hoy día, siglo XXI, la iglesia niega ese suicidio. Exacto, entonces Sí. es un poco el reflejo de lo que hacemos en la sociedad con el suicidio. Es un tema tabú, es un tema de vergüenza, es un tema difícil de reconocer, es un tema que tiene muchísima carga, estigma, y no nos deja de alguna manera como elaborar un duelo. Es este colectivo que está cerrado y ciego a querer sacar la verdad del pasado porque existe vergüenza, porque existe miedo al qué dirán. Aparentemente, yo creo que es aparente el qué dirán, pero en el fondo creo que es un terror de sentir el miedo, o sea, mío, yo misma. ¿Sí? Entonces, lo echamos, no, lo que hizo fue imperdonable, escandaloso, etcétera. La excluimos. La excluimos. Yo he vivido 5 muertes directos. O sea, mi mamá biológica, mis 2 hermanos, o sea, vivirlos muy de cerca, mi padre y ahora Catherine, mi mamá, hace apenas un poco más de 2 meses. Muy reciente. Y la desesperación, o sea, yo tuve la gran fortuna y bendición, mi hermana vivía en San Miguel de Allende, me pusieron en contacto con Hospice en San Miguel, ¿sí? Y pues me llevaron de la mano. Claro, sí. Para aquellos que nos están escuchando, nos están viendo y que no conocen Hospice, Hospice es un servicio que se da cuando alguien tiene una enfermedad terminal,
es un lugar como que te acompaña a hacer un bien morir, exactamente, para ayudar a los familiares y a la persona que está muriendo a cerrar cualquier tema en su vida que esté inconclusa, a controlar el dolor, pues a llevar a cabo todas las cosas que se tienen que hacer antes de una muerte, ¿no? Como los servicios funerales, controlar Si los hay medicamentos, testamento, no hay testamento, si la familia, quién va a tomar decisiones. Pero Sí. te voy a decir, para mí, qué fue el cambio no planeado. Me preguntaron, ¿y tú qué estás haciendo para ti? Yo respondí, pero la que se está muriendo es mi hermana. Este es tu proceso y tú decides cómo lo vas a morir, cómo lo vas a vivir. Exacto. Fue otra dimensión, ¿sí? O sea, yo tengo un papel, yo tengo un rol. En ese momento me pareció, pues lo creí porque estos son expertos en bien morir, pero no cabía en mí esa posibilidad. Una propuesta radical en aquel momento, ¿no? Sí, y es cuando estás más vulnerable, sí, también, sí, ¿no? Entonces, dices, lo que sea, le entro, o sea, lo que sea, porque esto que estoy viviendo es doloroso, o sea, no quiero. ¿Sí? Exacto. Entonces, para mí, finalmente, o sea, puedo decir, después de haber vivido el proceso de mi mamá hace 2 meses y pico, ¿sí? El bien morir es un don de vida. O sea, el morir es vida. Y yo diría que depende un poco de cómo fue esa vida y cómo esa práctica. Es definitivamente una práctica constante durante la vida. Y yo recuerdo una de las cosas que Catherine compartió con nosotros en la comida, que tuve el gusto de conocerla, nos preguntaba, ¿cómo estás viviendo? No, es que hay que vivir cada segundo sabiendo, ¿no? Que vamos a morir en algún momento para vivir al máximo, ¿sí? Y disfrutar, y no solo disfrutar, sino sentir cada cosa que estamos viviendo con plenitud. Eso para ella era muy importante. Entonces fue una mujer que vivió muy plenamente. Por favor, compártenos cómo fueron sus últimos días, porque eso fue un reflejo de la vida que llevó esta mujer. Pues tengo que compartirles que su última salida a un restaurante, porque le encantaba salir y comer muy bien y tomar su bebida favorita, que fue un Manhattan. O sea, su última salida fue con Patty, Ay, ¿sí? Y unas amigas. Y después de eso, ella guardó cama, ¿sí? Sin enfermedad, sin complicación alguna, pero se puso a planear su cumpleaños de 100 años en febrero del 2020. Sí. Y finalmente, como 15 días antes del 23 de julio, me dijo en inglés, porque me hablaba en inglés, me dijo, I'm ready, estoy lista. Con una paz, con una tranquilidad contundente. O sea, y en mí también una paz muy profunda. Y me dijo, he tenido una vida plena, me he realizado, ¿sí? Y en inglés dijo, I'm done, he acabado. Y fueron como 10 días, o sea, de poco a poco dejar que el cuerpo dejara de operar, de funcionar, dejar de comer, dormir más, dormitar. Y había dicho, me quiero ir dormida. Y así fue. Entonces, si yo en alguna vez, habiendo vivido, el último fue mi papá, mi hermano, mi hermana, fue una experiencia de transición en la luz y con gracia. ¿Y qué quiero decir por gracia? Es conectadísima, o sea, con la luz, ¿sí? Y finalmente tengo que decir,
me honra y me siento bendecida por el universo y por el cosmos de que llegó a mi vida, ¿sí? Porque es ella que me introdujo, me llevó de la mano a la luz. Y eso hizo para Antonieta. Hasta que no sale esa novela, Antonieta estaba enterrada, ¿sí? Y nadie sabía dónde. Exacto. Cuéntanos un poco, compártenos un poco de este acontecimiento, porque creo que es muy importante. Gracias, Patti. Bueno, mi papá también, un par de años antes de hacer su transición final, anuncia que quiere ir a París y de la noche a la mañana él y mi mamá hacen planes para ir en pleno invierno, febrero. Lo único que él le dijo a mi mamá es quiero ir a Notre Dame y quiero expresar mi perdón hacia mi mamá por haberme abandonado. Bueno, eso dio como resultado una paz, una tranquilidad en mi papá, de haber vivido una vida pues donde no se hablaba, donde todo callado, donde él pues muy apagado emocionalmente, un hombre de fe, un hombre sumamente comprometido con la fe, pero con una dificultad de que la fe está por acá y la vida está por otro lado, ¿sí? Entonces fueron ellos a Notre Dame. Yo tuve el gran honor de invitar a mi mamá, mi hija y su esposo, un sobrino, representando el núcleo familiar, porque un amigo parisino descubrió el lote exacto en el panteón donde habían llegado los restos de Antonieta. Eso es fácil. Sí. Hace 3 años fuimos con este amigo parisino, vimos en el panteón tipo Dolores, o sea, el cuaderno, el día que llegaron los restos, el nombre, de hecho todavía decía de Blair, Antonieta Rivas Mercado de Blair, y la fosa, o sea, y fuimos directo allí. Y yo lo que sentí es que estamos reunidos, o sea, representando, reflejando quién es la familia de base nuclear, ¿sí? Y pudimos cerrar un ciclo, o sea, y abrirnos a la luz divina. Es increíble, ¿no? Cómo se siente como congestionado hasta en el cuerpo, ¿no? Como en el ambiente, y lo importante que son los rituales, las ceremonias, el reconocer, como estos ritos de pasaje para poder descansar y como hasta suspirar para la familia. Por favor, no se vayan, vamos a ir a un corte comercial rapidísimo. Continuamos aquí en Amorte por Radio 13 Digital con ustedes. Gracias. ¿Cómo se va el tiempo?
is growing inside my soul. I gotta keep pushing, yeah, straight to the top. I gotta keep pushing, yeah, ready or not. Estoy con Vivian Blair aquí en su programa Amorte, Amor a la Muerte, donde tocamos todos los temas relacionados con la muerte. Y pues es la invitación siempre para ustedes abiertas a qué quieren escuchar, de qué quieren hablar, qué les gustaría entender sobre la muerte. Aquí seguimos en Radio 13 Digital hablando de esta fascinante historia de Antonieta Rivas Mercado, haciendo un homenaje a Catherine Blair, que fue la escritora de A la sombra del ángel. Y antes de irnos a corte comercial estábamos hablando sobre este cierre, este viaje que hacen a París. Tu papá, ¿quién fue en representación? Mi mamá, mi papá ya no estaba. Ok. Mi papá ya no estaba. Él había ido a expresar su perdón. Sí. Sí. Él fallece y entonces quedamos mi mamá, yo, una hija y su esposo, Sí. y un sobrino, sí, y estos amigos parisinos que hicieron la investigación. Y déjame decirte, porque es relevante que te diga, se había expresado un interés por parte de la embajada mexicana en Francia de hacerle un homenaje a Antonieta y a mi mamá. Y muy encaminado esto, pues fijamos una fecha para febrero o marzo, estaban los trámites, la Secretaría de Relaciones Exteriores, que originalmente nosotros habíamos querido que se pusiera una placa en el panteón, ¿sí? Porque no hay ningún reconocimiento de Antonieta. Bueno, pues resulta que en el panteón no hay placas, entonces propusimos que en la Casa México en París de la embajada. Se dijo que sí, se iba a hacer una ceremonia y así, de la noche a la mañana, se cancela. Nosotros ya con planes de ir. Y a mí me viene con toda claridad, está perfecto. No toca un evento público. Esto es en familia para la familia, ¿sí? Y yo te diría que todos con una sensibilidad intuitiva que hemos heredado y que Catherine sí fue la inspiración. ¿Sí? Entonces, pues cuando decidimos, ¿sabes qué? Vamos a ir, o sea, el amigo ya sabe la fosa, podemos ir al panteón. Mis padres nunca habían ido al panteón. ¿Sí? Entonces, pues todo se alineó con el universo, todo fue facilísimo. ¿Sí? Ya no hubo este esfuerzo y a ver si te contestan y a ver si hablo, fue fluido. ¿Sí? Es cuando dices, el destino y el universo se alineó. Están confabulando. ¿Sí? Están confabulando y nosotros somos como esos instrumentos que captamos los mensajes. Entonces, llevar a mi mamá de 95 años, ¿sí? A París, ¿sí? Con su cuidadora, ¿sí? Y llegar al panteón con la intención de hacer un ritual de cierre para Antonieta, ¿sí? Y de apertura para las generaciones, o sea, que siguen, ¿sí? Yo soy puente, ¿sí? Yo he sido la cuidadora principal de mis hermanos, de mis padres, ¿sí? Y yo soy puente, o sea, yo facilito las condiciones, ¿sí? Y otra vez, o sea, una coreografía divino, un día de cielo azul, algunas nubes, teníamos oraciones, llegamos justo al
exacto. Allí mi mamá está ya soltando, ¿sí? El pasado de Antonieta y dándole bienvenida en ese momento a la familia perdonada en la luz, ¿sí? Esto es Abrazados. muy importante, esto que estás diciendo me parece un momento tan importante para que el pasado pueda realmente descansar y hacer lugar para que los vivos puedan vivir, ¿no? Eso. Es como hay un dicho que Sí. dicen, los muertos quieren que Sí. los vivos vivan. Sí. Y muchas veces cuando no damos ese lugar, cuando no hay ese reconocimiento, son como estos fantasmas Sí. que están rondando y no nos dejan estar en el presente, ir hacia el futuro, ir hacia la vida. Es de alguna manera, todas esas miradas nos atrapan en el pasado cuando no hay esa claridad. Entonces me imagino que ese momento fue un momento realmente poderoso donde por fin había cumplido su misión Sí. Catherine. Y ella recibió, mi mamá, Catherine, escuchó dentro de Notre Dame, todavía me conmueve, las gracias de Antonieta por haberla dado vida en la luz, de haberla sacado de la oscuridad. Sí. Y mi mamá olfateó aroma de rosas dentro de la catedral. Sí. Eso tiene que venir del corazón. ¿Sí? Todas estas muertes, o sea, estas tragedias, aquí no pasa nada, o sea, porque lo encubrimos, ¿sí? Nos permitió como familia, yo creo que realmente vivirlo plenamente, ¿sí? Y descubrir dimensiones del corazón que no conocíamos. Hablando del corazón, Vivian, tú trabajas con un instituto que se llama HeartMath Institute, que es un instituto de investigación científico cerca de San Francisco, California, en Estados Unidos, donde han hecho extensas investigaciones de la conexión que tiene el corazón con el cerebro y facilitan, digamos que una meditación y una frecuencia que se llama coherence, ¿no? Heart and brain coherence, es esta coherencia entre el corazón y la cabeza, que es donde nos salimos del cerebro, de la parte racional, para entrar en esa sabiduría mayor que es el corazón, y desde ahí emanar como esta frecuencia que es mucho más expansiva y que tiene un entendimiento mucho más profundo. ¿Cierto? Platícanos Tú un lo poquito dominas, sobre esto. doña Pati. Fíjate que llevo muchos años estudiando energía. Mi primer mentora fue una indígena maya, sí, hace 30 años. Y a lo largo de una búsqueda espiritual, sí, yo doy hace unos cuantos años con HeartMath. Ajá. Y me encantó. Porque hoy día tener la base científica es importantísimo. Sí. ¿Sí? O sea, definitivamente. esos datos respaldados, o sea, y HeartMath ha desarrollado proceso, método y herramientas para enseñar a los demás con la misión de cambiar el mundo. Ajá. Y pues yo estoy apuntada. Yo ahí estoy. Sí. ¿Sí? Yo vivo desde el corazón y me encanta, tengo pasión por compartir esta práctica, esta experiencia. Y fíjate que no es meditación, porque lo haces con los ojos abiertos a donde sea. A la medida que tú enfocas tu respiración en tu corazón, inhalar y exhalar, estás activando tu dimensión física, tu dimensión mental, tu dimensión emocional, ¿sí? Con el corazón. Así de sencillo. Es tan sencillo que dices, a ver. ¿De verdad Sí, de no verdad, lo voy a hacer? De verdad, sí. No hay pretextos. No, y permíteme pretextos. decirte que mis lecturas de las cartas de Antonieta, sí,
yo tengo una versión muy mía, ¿sí? Hasta le decía yo a mi mamá, pues si nos llegan a entrevistar a las dos, vamos a tener dos versiones muy diferentes. Pero yo siento, porque hay mucha referencia de Antonieta a escritores que cuestionaban la existencia, ¿sí? Entonces, tú lees las cartas y ella lucha con la existencia. ¿Existe Dios? ¿No existe Dios? ¿Quién soy yo? Sí. Esta gran pregunta que nos hemos hecho todos los seres humanos en todos los tiempos, ¿no? Realmente, ¿quién soy yo? ¿A qué vine? ¿Cuál es mi propósito? Así es. Entonces, pues yo siento que vengo de un linaje, ¿sí? Bendecido hoy día, Sí. o sea, que yo he descubierto las bondades del corazón de una manera ilimitada. Ajá. El amor incondicional, la compasión, el servir a los demás. Ajá. Sí. Sí. Pues yo estoy cosechando. Sí. Y además, pues este fue como el último regalo o el regalo más grande que le dejó a tu padre, Catherine Blair, esta reconciliación con quien fue su madre y a entender como este gran amor que tuvo su madre por él, que fue un acto de amor en realidad, Sí. al Pati, final. mi papá pues pensó que su mamá lo había abandonado y de hecho sí, lo abandonó, sí. Pero mi papá vivió a través de la percepción de Catherine, de su amada esposa, sí, el amor que su madre le tuvo. Después de la novela de mi mamá, salen cartas que tiene algún familiar del amor escrito con puño de Antonieta, del amor para su hijo. Ese gran regalo. Eso. Y pues bueno, me encantaría leerles algo que nos compartiste, que acabas de descubrir hace poco en la habitación de tu madre, Catherine Blair, justo antes de que ella muriera, y que es algo que no ha sido publicado para aquellas personas, para dejarlos con un regalo de quién era Catherine Blair y realmente como la razón desde el corazón que la lleva a escribir este libro. Me gustaría dejarles con este perfume, como le llama Vivian. Agradeciéndote, Vivian, haber aceptado esta entrevista, habernos compartido toda esta historia, toda esta riqueza que viene desde el corazón. Muchas, muchas gracias por estar aquí Pati, con nosotros. Y gracias a ti por quien eres y por lo que haces. Muchas gracias. Vamos a leer este regalo. Dice así. Es un escrito de Catherine Blair. Camino por la playa. El mar rodea mis tobillos suavemente y con calidez. Por delante veo una caleta con el brillo de rocas enormes, lavada suavemente por olas intemporales que rompen sobre ellas. Al acercarme a las rocas, veo una apertura. He estado buscando este lugar. Sin temor y sin pensar en las consecuencias, entro a la cueva. Descubro una laguna quieta, tan cristalina que veo bancos de peces de colores brillantes que resplandecen en los rayos de luz que se proyectan a través de fisuras del techo de la cueva. Hay perfecta paz. La quietud y la calma me contienen. Veo un banco arenoso en el otro extremo de la laguna y camino alrededor de él, del saliente rocoso hasta llegar a él. El resplandor de la luz allí es aún más brillante y el aire está perfumado con la humedad pura del mar. Respiro profundo y las lágrimas corren por mis mejillas. Entonces sé lo que debo hacer. Saco los brazos de mi saco ajustado, una pesada carga que me viene agobiando. Luego me quito esos pantalones que han estado atando mi cintura. Me desahogo de otra carga. La playera pellizca mi cabeza cuando me la quito, liberando preocupaciones, rencores, miedo y culpa en el acto. Ropa interior, zapatos, mi reloj, echo todo al montón. Ahora veo una caja de fósforos metida en una repisa. Tomo la caja, enciendo un cerillo y quemo el montón de cargas que me venían restringiendo. Pero antes de que se apague el fuego, salgo de mi vieja piel y la echo sobre las llamas.
Soy libre, reluciente de alegría bajo a la laguna. Está tan tibia el agua, cubre todo mi ser cariñosa y suavemente. Nado, me estiro, doy brazadas, floto de espalda y hago piruetas en el agua. Me siento libre. Bancos de peces hermosos nadan a mi alrededor. Somos uno. Ellos conmigo y yo con ellos. Mis lágrimas se mezclan con la tibia agua salada y las dejo fluir. El tiempo no existe. Ahora veo una luz brillante que llena de la entrada de la cueva. Siento una presencia y lo veo. Es Jesús. Su resplandor emana amor. Veo su rostro y la luz y nado hacia él. Cuando salgo del agua encuentro una bata blanca vaporosa acomodada sobre una roca. Me la pongo y camino hacia la luz, fuera de la cueva, de regreso a la playa. El mundo que me rodea está bañado de luz. Se extiende a través del mar, a través del universo. Sé que abarca todos los seres vivos e inanimados. Sé que todos estamos unidos por la luz, hermanos de todos, hijos de Dios. Comienzo a caminar de regreso a la playa, lleno de una nueva energía. Por delante se encuentra la ciudad. Dirijo mis pasos cuesta arriba. Catherine Blair, 30 de marzo de 1990. Esto lo escribió antes de comenzar su investigación y su libro, A la sombra del ángel, para que nos demos una idea de que fue una fuerza, una energía mucho más allá de lo que podemos comprender en nuestra mente, lo que inspiró y la guió a Catherine Blair a esta investigación. Muchas gracias por acompañarnos en su programa Morte. Muchas gracias, Vivian, por este gran regalo. Pati, a ti, gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Que tengan un bello miércoles. Acompáñenos la próxima semana aquí en Amor, de su programa de Amor a la Muerte por Radio 13 Digital. Hasta luego.